gracia, solo por la fe, solo en su palabra, solo en Cristo Rey. Sea la gloria por su eterno amor. Bienvenidos todos a esta conferencia con el pastor Jim Heiser. Pudisteis estar en el día de ayer. Espero que disfrutaréis del tema de la esencia de la fe reformada, la doctrina de la gracia, la doctrina de la justificación, cómo es la base realmente para hacer las paces con Dios y caminar ese camino de la salvación. Y el tema de hoy de algún modo es una segunda parte, porque vamos a ir aún a un tema más práctico todavía, cómo esas doctrinas que creemos y que encontramos en la palabra de Dios impactan nuestras vidas de tal manera que producen cambio, producen fruto. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en la situación de pensar, ¿cómo voy a cambiar? Necesito cambiar, pero no tengo las fuerzas o no sé cómo cambiar tantas cosas en mi vida? Es el tema que el pastor Jim nos va a tratar en esta tarde, y después del tema vamos a dejar un tiempo de coloquio, de preguntas, para poder hacer preguntas más concretas al pastor Jim Heiser sobre este asunto. Y quisiera leer una lectura que muchos conocéis en Romanos capítulo 6. El apóstol Pablo, aunque era un hombre fiel al Señor y un hombre santo, se encontraba con esta misma lucha con la que nos encontramos cada uno de nosotros. Una lucha batallando en nuestro interior entre aquello que debemos hacer y aquello que nuestra carne desea hacer. Vamos a leer en Romanos capítulo 6, desde el versículo 1. Desde el versículo 1 leemos hasta el 15. Dice así: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Hasta aquí la lectura en la palabra del Señor. Vamos a tener una oración pidiéndole a Dios que bendiga este tiempo, en esta tarde, que escuchemos la conferencia del pastor Jim Heiser, pero que hable directamente a nuestros corazones, que la apliquemos a nuestras vidas en aquellas áreas y en aquellos retos que cada uno de nosotros tenemos. Vamos a orar. Señor, acudimos a ti. Estamos delante de tu presencia con este tema tan precioso, pero a la vez tan inquietante para cada uno de nosotros. Queremos cambiar, Señor. Todos los que estamos aquí presentes queremos cambiar. Y tanta gente que está ahí fuera, en la calle, que necesita cambiar.
y busca desesperadamente el cambio en sus vidas de tantas formas diferentes sin encontrarlo. Señor, acudimos a ti porque tú eres el único médico del alma. Tú eres el que de verdad interviene en nuestros corazones. Tú operas el cambio de forma milagrosa y, Señor, queremos ver, queremos entender cómo ese cambio tiene lugar y qué es lo que tú pides de nosotros. Cambiar, Señor, no para ser más felices, cambiar para ser más santos, cambiar para ser más dignos de ser llamados cristianos, cambiar para ser más útiles en tus manos, cambiar, Señor, para que tú quieras usarnos para el bien de muchos otros. Te pedimos que tú obres ese cambio en nuestros corazones, que tú quieras usar la conferencia en esta tarde, en el nombre del Señor Jesús. Amén. De nuevo voy a invitar al pastor Jim Heiser a que participe en esta segunda conferencia del día de hoy. Los que estuvisteis ayer ya escuchaste la breve introducción sobre él. El pastor Jim es pastor en la iglesia Grace Bible Church en California, en Escondido, la iglesia a la que pertenecimos mi esposa y yo durante 3 años mientras estuvimos en nuestro tiempo de seminario allí. Es además de pastor, consejero bíblico, formador de consejeros y profesor en varios seminarios, instituciones. Ha enseñado en Estados Unidos y en muchos otros países del mundo consejería bíblica, que es una de sus pasiones, y está contento de estar entre nosotros. Okay. Last night, as we talked about what God revived in His church with the Reformation, we talked about the gospel and justification. Ayer noche, cuando hablamos de cómo el Señor reavivó su iglesia en el tiempo de la Reforma, hablamos de doctrinas como la justificación, The Bible alone is our authority. que la palabra de Dios solamente es nuestra autoridad, We are saved by God's grace alone, que somos salvos solo por medio de la gracia de Dios, by faith alone, solo a través de la fe in Christ alone. y solo por medio de Cristo, And to Him alone is glory. y que solamente a Él es toda la gloria. And tonight, we're going to take the next step. Y hoy vamos a dar un paso más adelante, And that is, what does the all-authoritative Word of God teach about sanctification? ¿qué es lo que la palabra de Dios, que es nuestra autoridad, nos enseña sobre la santificación? One of the objections other religions, like the Roman Catholics, will make to Christianity is that we do not talk about works. Una de las objeciones que otras religiones, como el catolicismo, hace respecto al cristianismo es que nosotros no hablamos de obras. And it is true in Ephesians 2:9, we are not saved by our works, not one bit. Y es cierto porque Efesios capítulo 2 dice que no somos salvos por medio de las obras, ni tan solo un poquito. We are saved solely by the work of Christ for us. Somos salvos solo por medio de la obra de Cristo en nuestro favor. But then Ephesians 2:10 says that we are now God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works. Pero en Efesios 2:10 dice que somos obra de Dios, creados para buenas obras. We do the good works not in order to earn our salvation, Hacemos buenas obras no para ganarnos la salvación, but they're the fruit of being saved. pero que es el fruto de que hemos sido salvos. Why does a dog bark? ¿Por qué un perro ladra? Does he bark in order to become a dog? ¿Ladra para poder ser un perro? Or does he bark because his nature is that of a dog? ¿O ladra porque es su naturaleza, porque es un perro? Why does a Christian do good works? Entonces, ¿por qué un cristiano hace buenas obras? Not in order to become a Christian, No hace buenas obras para ser cristiano, but because he has the nature of a Christian, and that results in the good works. sino porque tiene la naturaleza de un cristiano y de esa naturaleza brotan esas buenas obras. Now, the process of growth in good works begins when you're converted, El proceso del crecimiento de esas buenas obras empieza cuando te conviertes al Señor. and you progressively grow. It's called progressive sanctification, where you begin as a very immature Christian and you change and become more mature. Y entonces empieza esa santificación progresiva en la cual vas progresando, creciendo en santificación. But then the question tonight we're going to address is, how does that process take place according to the Bible? La pregunta que nos hacemos hoy es cómo ese proceso tiene lugar según la palabra de Dios. Probably everyone in this room has something about his or her life that you would like to change.
Seguramente todos en esta sala tenéis algo respecto a vuestras vidas que quisierais cambiar. Maybe you would like to become more consistent in your Bible reading. Tal vez quisieras ser más consistente, más fiel en tu lectura de la palabra. Perhaps you have a temper and you get angry at your children or your spouse and you would like to stop that bad, sinful behavior. Tal vez tienes un temperamento fuerte hacia tu esposa, hacia tus hijos y quisieras cambiar ese mal temperamento. We have young men who come to us in the counseling center and they're struggling with sexual lust. Ahí tenemos hombres jóvenes en consejería bíblica que están luchando con los deseos sexuales en su vida. We've had middle-aged women who have been tempted to misuse alcohol. Hay mujeres de mediana edad que se han sentido tentadas a un uso abusivo del alcohol. Some people eat too much and they become very heavy. Algunos comen demasiado y se ponen demasiado gruesos. And they would like self-control. Y les gustaría tener más dominio propio. And sometimes you wonder, why can't I change? Y a veces te preguntas, ¿por qué no puedo cambiar? I keep trying, Mira que lo intento, but then I fail. pero entonces fracaso. Even as a Christian, do you fail sometimes? E incluso como cristiano muchas veces fracasas. Most of us have some areas of besetting sin and we yearn to see God work to set us free of those sins. Muchas veces hay áreas de pecado en nuestras vidas y quisiéramos ver la intervención de Dios en ese área de nuestras vidas. Now the change we seek as Christians is a unique change. Pero el cambio que los cristianos buscamos es un cambio único. It's not merely that I want to change so I can feel better about myself and look better in front of other people. No es solamente que queramos cambiar para sentirme mejor sobre mí mismo y para lucir mejor delante de los demás, Rather, we seek a change which is to the glory of God. pero buscamos un cambio que es para la gloria de Dios. Paul says in Colossians 1:28, Pablo dice en Colosenses 1:28, we proclaim him, warning everyone and teaching everyone with all wisdom, that we may present everyone mature in Christ. que nos podamos presentar cada uno de nosotros maduros en Cristo Jesús. So we seek a change not just that the world would recognize, we seek an inward change that makes us mature in Christ. No buscamos un cambio que el mundo pueda reconocer, sino un cambio interior que nos haga maduros en Cristo. Now some Christians have adopted unbiblical methods of pursuing change. Y algunos cristianos han buscado métodos no bíblicos para conseguir ese cambio. Some people have mystical ideas of change. Algunos tienen unas ideas místicas sobre el cambio. They want God to send lightning from heaven, Algunos están esperando que Dios envíe un rayo del cielo and suddenly their heart will be changed. y que entonces su corazón sea cambiado No more desire for smoking, y ya no tenga más deseos de fumar, no more anger. ya no tengan más ira en su vida, They might come to a meeting that would look like this. y están esperando que el hecho de venir a una reunión como esta, They would want the preacher to lay hands on them, que el predicador imponga las manos sobre él, hoping that sudden power would flow into their body esperando que algún poder caiga sobre su cuerpo and rid them of that sin. y que todo ese pecado desaparezca. But that's not how the Bible teaches change takes place. Pero así no es como la Biblia nos enseña que el cambio tiene lugar. Some people teach that sin is all demonic, Algunos enseñan que el pecado todo es demoníaco. and so they'll try to change through spiritual warfare. Entonces para ellos el cambio es una lucha espiritual, Cast out the demon of lust or the demon of anger. exorcizando los demonios de ira y los demonios de lujuria de su vida. But when the Bible describes spiritual warfare, it's in Ephesians chapter 6. Pero cuando la palabra nos describe la guerra espiritual en Efesios capítulo 6, We're told to put on the armor of God. se nos dice que nos pongamos We're la not armadura told, de Dios. we're not told that our sins are because of demons. No nos está diciendo que pecamos porque hay demonios alrededor, We're told we need grace and faith and truth. que necesitamos fe, necesitamos paciencia, necesitamos la verdad. Some people try to change through moralism and Algunos morality. intentan cambiar a través de la moralidad. They want rules they can keep. Necesitan muchas normas que puedan mantener. It could be a diet for the obesity, Puede ser una estricta dieta para aquel que lucha con la obesidad, or other rules of self-discipline, trying through human effort to make themselves change. o algunas otras normas de esfuerzo humano que van a sostener para poder cambiar. What I want you to see, as we're going to see today, is that the law alone will not produce holiness. Pero lo que queremos ver en el día de hoy es que la ley solamente no puede producir santidad.
Romans chapter 8 verse 3 says, "For God has done what the law, weakened by the flesh, could not do, by sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin." Romans 8, 3. 3. Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. There are many other approaches people take. Hay muchos acercamientos que la gente toma. Some people want to take a pill for whatever problem they have. Pharmaceuticals. Mucha gente piensa que el cambio se puede conseguir a través de unas pastillas. Now, I'm not denying that some people have mental illness or brain disease where they need medication. No voy a negar que ciertas personas necesitan medicación porque hay algún problema neurológico o cerebral. But there is a mentality that it's anger or drunkenness, that it's merely biological, and so there must be a biological answer. Pero en nuestra cultura hay la mentalidad de que la ira o el alcoholismo, todo eso es problemas físicos y por tanto hace falta medicación para todo. But in Mark 7, Jesus says it's out of our hearts, out of our spiritual nature that these sins come. Pero en Marcos capítulo 7 el Señor nos dice que todos estos pecados provienen de nuestro corazón. I've even met Christians who are very passive. They say they want to change, but they're waiting for God to change them. También he conocido cristianos que son muy pasivos, que dicen que quieren cambiar, pero están esperando que Dios los cambie. I talked to a man who is a very lazy man, and he's a very poor husband. Hablé con un hombre que era un hombre muy perezoso y era un esposo malísimo. And he said, "I know this is wrong, I'm just waiting for God to change me." Y me dijo, yo sé que todo esto está mal, pero estoy esperando que Dios me cambie. That is not a biblical approach to Y change. esa no es la perspectiva bíblica del cambio. Now, what I want to do is present to you what I think the Bible teaches about how we change. Lo que quisiera hoy es presentaros lo que la Biblia enseña respecto al cambio. I have 3 simple points you should be able to remember. Tengo 3 puntos muy simples que me gustaría que recordarais. First of all, change begins with the gospel. En primer lugar, el cambio empieza con el Evangelio. The gospel is not just important for justification, the gospel is also important for sanctification. Que el cambio no es solo, el Evangelio no es solo importante para nuestra justificación, el Evangelio es importante en nuestra santificación. The second point will be that change involves effort. El segundo punto es que el cambio implica esfuerzo. We must learn what God expects of us, and as God gives us strength to do what He says. Queremos conocer qué es lo que Dios espera de nosotros y Dios nos da fuerzas para perseguirlo, para cumplirlo. And the third point is that change is ultimately a sovereign work of God. Y el tercer punto es que el cambio, al fin y al cabo, es una obra soberana de Dios. He is the one who must revive us by His Spirit for change to take place. Es Él el que tiene que reavivarnos en el Espíritu para que el cambio sea una realidad en nuestras vidas. So first of all, and it's really the most important thing, change begins with the gospel. En primer lugar, y este es realmente el punto principal, más importante, el cambio empieza con el Evangelio. Sometimes when a Christian is struggling with sin, the person counseling him will go straight to giving commands. Stop smoking, stop drinking. Algunas veces, en un contexto de consejería, cuando una persona presenta su necesidad del cambio, el consejero va muy rápido a los imperativos, ¿verdad? Deja de fumar o deja de airarte. They might go to Ephesians 4. Puede que vayan a Efesios capítulo 4, We're told to put off sin and put on righteousness. donde se nos dice que nos despojemos de la impiedad y nos vistamos de justicia. The person who steals should steal no more, but work with his hands. And Aquel share que with others. roba, que no robe más, sino que trabaje con sus manos. Now it is very biblical to put off and to put on. Y es muy bíblico hablar así, de que debemos desvestirnos para vestirnos de lo que es justo. But Ephesians 4 comes after Ephesians 1, 2, and 3. Pero Efesios 4 viene después de Efesios 1, 2 y 3. And the pattern in Scripture, in the New Testament especially, is that God begins with what I would call the indicative, grammatically. He begins with what He has done for us before He tells us what we should do for Him. Y entonces cuando vemos la enseñanza bíblica, Dios siempre empieza por el indicativo, o sea, lo que Dios ha hecho para que luego nosotros vayamos al imperativo, lo que tenemos que obedecer. We see this in Ephesians, in Colossians, in Romans. Vemos eso en Efesios, en Colosenses, en Romanos.
And just to take Ephesians as an example, Y solo para tomar Efesios como ejemplo, in chapter 1, Paul describes the work of the Father and the Son and the Holy Spirit in saving us. en el capítulo 1, Pablo describe la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu en la obra de salvación. In chapter 2, he describes how we were dead in sin and God made us alive. En el capítulo 2 describe cómo estábamos muertos en nuestros pecados y Él nos dio vida. He describes how now there's been made one church consisting of Jews and Gentiles together, and we're fellow heirs of the grace of life. Describe cómo ahora hay una sola iglesia de judíos y gentiles juntos y todos somos herederos de la vida eterna. And when he gets to chapter 4, he builds on that foundation. Entonces cuando Efesios llega al capítulo 4 ya está construyendo sobre todo ese fundamento. He says, I urge you therefore as the prisoner for the Lord, walk in a manner worthy of the calling with which you've been called. Which verse? First. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. This is a very important principle for you to understand. Este es un principio muy importante para que lo comprendamos. That we need to understand better what God has done for us before we try to do something for God. Que necesitamos comprender mejor qué es lo que Dios ha hecho por nosotros antes de intentar nosotros hacer algo por Dios. And in Ephesians 4, 5, and 6, Paul is exhorting the Ephesians to act obediently. Y en Efesios 4, 5 y 6, el apóstol Pablo está exhortando a los efesios a que se comporten de forma obediente. But even then he keeps going back to what God has done for us in the gospel. Pero entonces, aún así, va hacia atrás recordándonos qué es lo que Dios ha hecho en el Evangelio. He tells us in chapter 4, beginning in verse 17, how we should not live as we used to live. En Efesios 4, 17 nos recuerda que no debiéramos vivir como vivíamos antes. He says in verse 20, because that's not the way you learn Christ. Y en el versículo 20 dice, porque no es así como vosotros habéis aprendido a Cristo. He says, now you've put on the new self. Verse 24, when you became a Christian, you've been recreated in the likeness of God. Dice en el versículo 24, vestíos del nuevo hombre, porque cuando venimos a Cristo somos recreados de nuevo a imagen del Señor Jesucristo. In verse 32, he says, we should be kind and forgive each other, just as God has forgiven us in Christ. El versículo 32 de nuevo dice, sed benignos unos con otros, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó. At the beginning of chapter 5, he said we should walk in love as Christ loved us and gave himself up for us. Capítulo 5, versículo 2, andad en amor, como también Cristo nos amó. And then a very famous passage is in Ephesians 5:25. Y un pasaje muy conocido es Efesios 5, 25. Husbands, love your wives. Maridos, amad a vuestras mujeres. What comes next? ¿Y qué es lo que viene después? As Christ loved the church and gave himself up for her. Como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. So, how do you counsel a husband who's doing a very bad job of loving his wife? Entonces, ¿cómo puedes aconsejar a un esposo que está haciendo un mal trabajo cuidando de su esposa? What's his problem in the heart? ¿Cuál es realmente su problema de corazón? You can see the bad fruit, but what's the cause of the bad fruit? Puedes ver los malos frutos, pero ¿cuál es la causa de esos malos frutos? And it's not enough just to tell him to be a better husband. Y no es suficiente con decirle, ahora tienes que ser un buen esposo. Buy your wife some flowers and some candy and speak nicely to her. Cómprale a tu esposa unas flores o unos bombones y le hablas bonito. If his heart is not changed, a few behaviors like that aren't going to fix anything. Si su conducta, si su corazón no ha cambiado, esas conductas exteriores no van a durar mucho. What is his real problem? ¿Cuál es su problema real? The real problem is he does not fully understand how much Christ has loved him. Su problema real es que no entiende plenamente qué es lo que Cristo ha hecho por él. What Paul is saying is if this husband were spending his time meditating upon the great love of God for him in Jesus Christ, Pablo nos está diciendo que este esposo debiera de meditar en el inmenso amor del Señor Jesucristo por él, how God the Son gave up his rights and became a man, como el Hijo de Dios dejó a un lado sus derechos y se hizo un hombre, he willingly went to the cross and died in our place. como voluntariamente caminó hacia la cruz y murió en nuestro lugar. And if that is in this husband's heart every day, Y si eso no está en el corazón de ese esposo cada día, he is thrilled at the love of God he has received. si no le conmueve el amor de Dios que ha recibido, That's what will put the gas in the engine for him to love his wife. eso es lo que va a ser la gasolina
que le mueva para amar a su esposa. And if there's no gas in the engine, Y si no hay gasolina en el motor, the car's not going anywhere. el coche no va a ninguna parte. And so that husband, the counsel he needs is not just to improve his behavior by being a more moral husband. Entonces ese hombre lo que necesita no es cambiar su conducta siendo un esposo más moral. He needs a heart which delights in the love of Christ for him, which will certainly result in him then showing such love to his wife. Lo que necesita es un corazón que se deleita en el amor de Cristo por él, para él tener ese mismo corazón de amor para con su esposa. Most of our sins and failures are because we have disconnected ourselves from the gospel. Muchos de nuestros fracasos es porque nos hemos desconectado del Evangelio. This husband may know intellectually that Christ died for sinners, Este esposo sabe de forma intelectual que Cristo ha muerto por los pecadores, but it's not in his heart. pero no lo tiene en su corazón. Because if it was in his heart, he would love his wife, Porque si lo tuviera en su corazón, amaría a su esposa. even if she doesn't deserve it. Even if- Even if she does not deserve to be loved. aunque ella no se lo merezca, que la ame. Because God has loved her by grace. Porque Dios también a nosotros nos ha amado por gracia. Only a Christian Tan solo un cristiano can really live in a way that pleases God. puede vivir de manera que agrada a Dios. Romans 8 says that those who are in the flesh cannot please God. Romanos 8 dice que aquellos que están en la carne no pueden agradar a Dios. But you may object and say, but don't some unbelievers who are fat lose weight? Y podrías objetar diciendo, bueno, no hay muchos no creyentes que estaban grasos, que estaban gordos y han perdido peso, Or they quit smoking or quit o drinking. muchos no creyentes que han podido dejar de beber o dejar de fumar. In America, they have a TV show called The Biggest Loser. En Estados Unidos hay un programa de televisión que se llama El Gran Perdedor. It's all these fat people who are very obese. Los concursantes son personas muy, muy gordas. It's a reality TV show. Es un reality show. And they all exercise and they all eat nothing but vegetables. Y todos hacen ejercicio y solamente comen vegetales And they lose weight. y pierden peso. And the one who loses the most, I guess, is the biggest loser. Y aquel que pierde más peso es el gran perdedor, o sea, que gana el concurso. So how do you do it? Pero ¿cómo lo hacen? You see, there's a difference. Hay una gran diferencia. That the Bible says without faith it is impossible to please God. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. An unbeliever can give up his idol of food so that he can have the idol of success or attractiveness. El no creyente puede renunciar a su ídolo de comer y cambiarlo por su ídolo de éxito. But only a Christian can change in a way that pleases God, having been done by faith to the glory of God. Pero solo el creyente puede lograr el cambio tan solo para la gloria de Dios. And this is the change we need. Y ese es el cambio que nosotros necesitamos. Not just an outward change, No un cambio exterior, like it would be like stapling plastic fruit on a dead tree. que sería como grapar frutas de plástico en un árbol que está muerto. We need an inward change Necesitamos un cambio interior that produces real fruit. que produce fruto real. And that can only be accomplished by the gospel. Y eso puede ser logrado solo por el Evangelio. And this is where many Christians need instruction. Y aquí, en este punto, es donde muchos cristianos necesitan instrucción. Many Christians think of the gospel as essential for justification, Muchos cristianos piensan que el Evangelio es esencial para la justificación, but they don't understand that the gospel is equally important for sanctification. pero no comprenden que el Evangelio es igualmente importante para la santificación. It's almost like once you understand the gospel and you believe the gospel, then you go on to the law after that. Es como si después de abrazar, de entender el Evangelio, después de ello ya directamente fueras a la ley. Paul says in Galatians 3:3, Pablo dice en Gálatas 3:3, are you so foolish, having begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh? dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Many Christians think that we're saved by grace, but then they think we're sanctified by works. Muchos cristianos piensan que son salvos por gracia de Dios, pero que son santificados por obras.
But we are also sanctified by God's grace. Pero también somos santificados por la gracia de Dios. And we need continual reminders of the gospel. Y necesitamos recordar continuamente el Evangelio. Because we are so much prone, even as Christians, to think of ourselves as righteous according to some standard we keep. Porque somos tan propensos los cristianos también a pensar que somos justos según nuestros propios estándares. We think that God is pleased with us according to how well we keep certain rules. Pensamos que Dios está contento con nosotros en la manera en que nosotros mantenemos ciertas normas. I'll tell you something we see among Christians in America. Os voy a explicar algo que vemos en los cristianos en Norteamérica. A woman becomes a Christian. Imagínate una mujer que es cristiana, She learns from the Bible what a good wife is supposed to be like. aprende en la palabra, pues, qué significa ser una buena esposa. She reads Proverbs 31. Lee Proverbios 31, She reads Ephesians 5:22 to 24. lee Efesios 5, 22 en adelante. And she decides that she wants to be the best wife. Y decide que quiere ser la mejor That esposa. means she should get up early and fix her husband breakfast. Y se levanta pronto por la mañana y prepara el desayuno para su marido. She should be very successful in helping with the family income. Es muy exitosa proveyendo también dinero para la familia. She should make clothes for all the children. Hace ropa para sus hijos. She should be patient and calm all the time. Es siempre paciente y tranquila. She should just make her husband happy in every way. Hace a su esposo feliz en todas las maneras posibles. She should grow her own food in the garden. Incluso en el jardín de la casa crece sus propias plantas y sus propias frutas. And she tries to do this. Y intenta hacer todo esto. Her intentions may be good, Y sus intenciones pueden ser buenas, but she fails. pero fracasa. She finds herself getting frustrated with the children. Se encuentra a sí misma frustrada con sus hijos. She oversleeps in the morning. Duerme más de la cuenta por la mañana. She's too tired at the end of the day to even think about cooking dinner. Está tan cansada por la noche que ni se le ocurre qué hacer para cenar. And now she begins to think God must be very angry with me. Y entonces empieza a pensar, ay, Dios tiene que estar muy enojado conmigo. She's gone back to works. Está yendo de nuevo a las She's obras. gone back to law. Está yendo de nuevo a la ley. As if her being a good wife would make God pleased with her, and now God is displeased because she feels like she's a bad wife. Es como si Dios estuviera contento con ella mientras sea una buena esposa, pero ahora que no consigue serlo, Dios está enojado con ella. That woman needs the message of Philippians 3:9. Esta mujer necesita el mensaje de Filipenses 3:9. The gospel gives her a righteousness not of her own that is produced by keeping the law. El Evangelio le da una justicia que no es de ella misma, sino por gracia. But a righteousness which comes from God through faith. Una justicia que viene de Dios a través de la fe. She has perfect standing with God if she made breakfast for her husband. She has, sorry. Perfect standing with God if she makes her husband's breakfast. Está bien con Dios si prepara el desayuno para su esposo, But she still has perfect standing with God if she oversleeps. pero también está bien para con Dios si se queda dormida. Because her standing with God is not her works. Her standing with God is the work of Porque Christ. su relación con Dios no depende de sus obras, sino de la obra de Cristo. Now, some people would say Algunas personas dirían that this would tempt her to be very lazy and not to try. que esto nos puede tentar a ser perezosos. And that's addressed by the passage that David already read in Romans chapter Y 6. esto está relacionado con el pasaje que David leyó en Romanos 6. In the end of chapter 5, Paul had said that when sin abounds, grace abounds all the more. Al final del capítulo 5, el apóstol Pablo dice que cuando hay pecado, la gracia abunda más, That no matter how great our sin is, God's grace is greater. que no importa cuán grande haya sido tu pecado, la gracia de Dios es aún mucho más grande. And then Paul raises the objection, Y entonces Pablo hace la objeción. what shall we say? Shall we go on sinning that grace may abound? Entonces, ¿qué haremos? ¿Seguiremos pecando para que abunde la gracia? That was the objection of the Roman Catholics to Martin Luther and John Calvin. Esa era la objeción que los católicos romanos hacían a Lutero o a Calvino. If you teach a salvation that's only by grace and not by works, then people won't do the works. They'll just sin. Si enseñáis, decían los reformadores, si enseñáis que la salvación es por medio de la fe y no por las obras, entonces la gente no querrá hacer las obras. But Paul answers the objection. Pero Pablo responde a esa objeción, He says, may it never be. que no sea así de ninguna manera. How can we who died to sin still live in it? ¿Cómo podemos morir? How can we who died to sin still live in sin? Si hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos aún vivir en And el pecado? he goes on and explains that the gospel of free grace
rather than promoting sin, the gospel of free grace promotes righteousness. Y sigue diciendo que en vez de promover el pecado, lo que promueve es la justicia, ese evangelio de la gracia de Dios. He describes how we have been buried with Christ into his death. Describe cómo hemos sido enterrados en Cristo Jesús en su muerte. And now we've been raised from the dead to walk in newness of life. Y ahora hemos sido levantados, resucitados a una vida nueva. This is a glorious truth. Esa es una verdad gloriosa. John Stott uses this illustration, John Stott usa esta ilustración. that your life is like a 2-volume biography. Que tu vida es como una biografía de 2 volúmenes. For me, volume 1 of The Old Man began in 1958. Para mí, el primer volumen, el del viejo hombre, empezó en 1958. That man died in about 1973. Pero ese hombre murió más o menos en 1973. Good riddance. Sorry? Good riddance, it's in English. I'm done with him. Ya I'm pasó. happy he's gone. Estoy contento de que ese hombre muriera. Because that's when God saved me. Porque en 1973, cuando Dios me salvó. And volume 2 of my life story began in 1973. Y el volumen 2 de la historia de mi vida empezó en 1973. Myself, I've been raised up with Christ. I have a new nature like He his. sido resucitado en Cristo Jesús y tengo una nueva naturaleza en Él. I'm no longer a slave to sin. Ya no soy I've been esclavo set del free. pecado, he sido liberado. I have union with Jesus Christ. Tengo unión con el Señor Jesús. What happened to him has happened to me. Lo que pasa a Cristo Jesús me pasa a mí. Sin no longer has dominion over me. El pecado ya no tiene dominio sobre mí. This is a thrilling truth. Esta es una verdad fascinante. It's a life-changing truth. Es una verdad que transforma vidas. We need to think about these things before we start trying to make effort towards change. Necesitamos pensar en estas cosas antes de esforzarnos por el cambio. It's a joyous thing. We are new creatures in Christ. Es un gozo pensar que somos nuevas criaturas en Cristo. Paul says in verses 6 and 7, Pablo dice en los versículos 6 y 7, just reading verse, he said that we have been crucified with him, our old self has been crucified with him in order that the body of sin might be brought to nothing. So we would no longer be enslaved to sin, but the one who has died has been set free from sin. que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Now, I don't know how many, are any of you good at grammar? ¿Alguno de vosotros es bueno en gramática? In grammar, there are different, what we call in English, different moods. And for example, there's the indicative and the imperative. En gramática tenemos diferentes modos, el indicativo, el imperativo. In the book of Romans, En el libro de Romanos, from chapter 1, verse 1 to chapter 6, verse 10, del capítulo 1, versículo 1 al capítulo 6, versículo 10, Paul is speaking in the indicative. Pablo está hablando en el indicativo. He's telling us what God has done for Nos us. está diciendo lo que Dios ha hecho por nosotros. In verse 11 is the first command in the entire book of Romans, Y en 6:11 es el primer mandamiento en todo el libro de the Romanos, first imperative. el primer imperativo. And what does he tell you to do? ¿Y qué te está diciendo que hagas? He says, consider yourselves to be dead to sin and alive to God in Christ Considera que a ti Jesus. mismo que estás muerto al pecado y vivo en Cristo Jesús. The first command is that you need to think differently. El primer mandamiento de Romanos es que necesitas pensar diferente. How do you think about yourself? ¿Cómo piensas tú respecto a ti mismo? The world puts labels on people. El mundo pone etiquetas a la gente. Their sin becomes their label. El pecado se convierte en su etiqueta. This person's an alcoholic, Esta persona es un or a alcohólico, drunkard, o un borracho, or a drug addict, o un drogadicto, or an adulterer, o un adúltero, or homosexual, o un homosexual, whatever the list may be, a thief, cualquiera la lista, un a ladrón, murderer. un asesino. But Paul says in 1 Corinthians 6, such were some of you, but now you've been washed and Pero cleansed. Pablo dice en Romanos 6, esto erais alguno de vosotros, pero ahora habéis sido cambiados. When you become a Christian, your old self is dead. Cuando vienes a la fe cristiana, tu viejo yo está muerto. You're a new person. Ahora eres una nueva persona. The other example, like you were once a slave, El otro ejemplo es el de la esclavitud. but now you've been set free. Ahora has sido liberado. And so he goes on to say, now go on and live in light of the truth of who you are in Christ. Y continúa diciendo, y ahora continúa, sigue adelante y vive según esta nueva naturaleza en Cristo Jesús. And this is what he says in verses 12 and 13. Y eso es lo que dicen los versículos 12 y 13.
in light of the fact that you've died to sin and you're made alive in Christ, now no longer let sin reign in your mortal bodies. Ahora pues el pecado no reina en vuestros cuerpos mortales. Some of you have heard about the American Civil War. Algunos de vosotros habéis escuchado sobre la guerra civil americana. And one of the results of the American Civil War was that slavery was abolished. Y uno de los resultados de la guerra civil norteamericana es que se abolió la esclavitud. President Lincoln issued the Emancipation Proclamation. El presidente Lincoln hizo esa proclamación. And then also the 13th Amendment to the United States Constitution ended slavery. Y la Constitución de los Estados Unidos acabó con la esclavitud. But after the war, Pero después de la guerra, after all these things had been done, después de que todo esto pasara, some of those who had been set free from slavery continued to serve their old masters. aquellos que habían sido liberados de la esclavitud seguían trabajando para sus amos, They did not yet understand their new status. porque aún no habían comprendido su nuevo estatus, su nueva situación. Some Christians are the same way. Algunos cristianos viven de la misma manera. When you came to Christ, you were set free. Cuando vienes a Cristo, eres liberado. Before you were a Christian, you were a slave to sin. Antes de venir a Cristo, eras un esclavo del pecado. You could not resist the pull of sin. Antes no podías resistir el pecado que te estiraba. But when you became a Christian, you were set free. Pero cuando viniste a Cristo, fuiste liberado del pecado. Now, in the same way that after the war, some of the old slave masters tried to get their former slaves to continue to serve them. Así como después de la guerra civil norteamericana, algunos de estos amos, aún con la esclavitud abolida, intentaban que sus antiguos siervos vinieran a casa a servirles. Your old sins will continue to try to enslave you. They're going to continue to try to control your life as they did before. Del mismo modo, aunque ya has venido a Cristo, tus viejos pecados intentan igualmente seducirte, llamarte para que de nuevo les sirvas. So what should that former slave have said to his former master? He should have said, I don't have to serve you anymore. I've been set free. Pero ¿qué debería hacer un ex esclavo? ¿Qué debería decirle a su ex amo? Soy libre, ya no tengo que servirte. And in the same way, when you feel the pull of your old sin, the pull of your old slavery, you can say with certainty, Christ has set me free. Del mismo modo, cuando sientes que tus pecados antiguos te están llamando para que les sirvas, puedes decirle, Cristo me ha liberado. So let me give you a practical example of how this works. Os voy a poner un ejemplo muy práctico de cómo esto funciona. I had a counselee named Pedro. Tengo un aconsejado que se llama Pedro. He had, before he was a Christian, had been involved in gangs and in drugs, Antes de ser cristiano estaba metido en bandas, en drogas, fighting. peleas. And after he became a Christian, he married his girlfriend and they had a baby. Después, cuando vino a Cristo, se casó con su novia y tuvieron un bebé. But sometimes when he and his girlfriend would be together, sometimes they would argue. Pero a veces cuando está con su esposa, pues tienen discusiones. And Pedro would get very angry. Y Pedro se enoja mucho Sometimes he'd leave the house y se va de casa and he'd go be with his old friends again y se junta de nuevo con sus amigotes and do wrong things y hace malas cosas like he used to do. como hacía antes. Then he would feel guilty. Y entonces se siente mal, He would repent and he would come home. se arrepiente y regresa a casa. But we wanted to see Pedro change. Pero queremos ver que Pedro cambia. And so much of it for him, it wasn't just telling him stop drinking and stop fighting. Y no basta con decirle, para ya de beber y para ya de pelearte. The answer was, Pedro, when you're tempted, you need to remember who you are in Christ Jesus. Tenemos que recordarle, Pedro, cuando te sientas tentado, necesitas recordar quién eres en Cristo Jesús. When your flesh tries to draw you back to slavery, you need to be ready with an answer. Cuando la carne de nuevo te tienta a la esclavitud del pecado, necesitas responderle. Romans 6 says the old Pedro died. En Romanos capítulo 6 vemos ese viejo Pedro que muere. I've been raised in union with Christ. I'm a new man. Y un nuevo hombre es levantado en unión con Cristo. I've been set free. He sido liberado. I don't have to follow after my old sins anymore. Ya no tengo que ir detrás de mis antiguos pecados, nunca más. This is crucial in our Esto sanctification. es crucial en nuestra santificación. The gospel needs to be remembered if we're going to change. El Evangelio tiene que ser recordado continuamente si queremos ver cambio. I'll give you one more example of how the gospel is so helpful as we're trying to change, and it's Isaiah 55.
Os voy a dar un ejemplo más de cómo el Evangelio es tan importante, tan crucial para el cambio. En Isaías 55, I'll give you another example. os voy a dar otro ejemplo. There was a lady who had become a Christian. She got married. Había una señora que fue cristiana, se convirtió She quickly had a few children, y después de casarse enseguida tuvo niños and it was hard for her. y fue duro para ella. And so when her husband would come home, Y cuando su marido llegaba a casa, she would want to go out with her old friends and go to bars and drink and just escape the home. sí, She would. cuando su marido no estaba en casa, ella quería irse de nuevo con sus amigas y salir a beber y de fiesta. And in her mind, it was like home was so difficult, and that was where she found relief. En su mente, el hogar que tenía era tan difícil que estaba deseando evadirse. How can we help her? ¿Cómo podemos ayudarla? What's the problem in her heart? ¿Cuál es el problema en su corazón? The problem in her heart is that she is turning to the drinking and to her old life instead of turning to Christ for satisfaction. El problema es que ella vuelve a su vieja vida de fiesta, de bebida, en vez de ir a Cristo buscando satisfacción. Isaiah 55, verses 1 and 2 Isaías says, 55, versículos 1 y 2. "Come everyone who thirsts, come to the waters. And he who has no money, come buy and eat. Come buy wine and milk without money and without price." Venid los sedientos y bebed, venid sin dinero y bebed vino y leche. Why do you spend your money for what is not bread, and your labor for what does not satisfy? Listen diligently to me and eat what is good, and delight yourself in rich food. Verse 2 of Isaiah 55. 55. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. You see, when any Christian is giving into sin, he has forgotten what's most delightful. Nos damos cuenta de que cuando un cristiano se entrega a cualquier pecado, está renunciando a lo que es más deleitoso. You can be feeling stressed, you can be feeling depressed, you can be feeling anxious, Puedes sentirte ansioso, estresado, frustrado, and you want to find something to make you feel better. y quieres encontrar algo que te haga sentir mejor. Well, before you were a Christian, you would go drinking, Antes de ser cristiano, tal vez ibas a la bebida, or do drugs, o a las drogas, or look at pornography, o a mirar pornografía, and you thought that would give you some relief, y pensabas que aquello te iba a dar aliento, but it never did you any good. pero nunca te hizo ningún bien. It never really brought satisfaction. Realmente nunca te dio satisfacción. And especially now that you're a Christian, it just makes you miserable. Y ahora que eres cristiano, de una forma muy especial, te hace sentir miserable. For some people, they go eat too much. Bueno, algunas personas buscan descanso en comer demasiado, Go eat 3 ice cream bars, e ir y comerse 3 barras de helado, a box of cookies, o una bolsa de galletas, thinking that'll make you feel better. pensando que aquello les va a hacer sentir mejor. God says, why are you spending your wages for what does not satisfy? Isaías está diciendo, ¿por qué gastáis vuestro dinero en aquello que no satisface? He says, come to me and I will feed you and I will satisfy you. Venid a mí, yo os alimentaré y os daré satisfacción. Change is learning to find greater satisfaction in Christ than we find in the things in the world. El cambio empieza cuando encontramos mayor satisfacción en Cristo que en las cosas de este mundo. Your sin has never satisfied you. Tu pecado nunca te ha satisfecho. It may give you a little buzz for a little while, but then the next day you feel terrible. Te puede dar ciertas pequeñas alegrías por un momento, pero al día siguiente te sientes terrible. In that moment of frustration or anxiety, when you learn to turn to the Word of God and turn to Christ, then you can find the satisfaction you lack. Y en esos momentos de ansiedad y de frustración, cuando aprendes a ir a la palabra del Señor, entonces encuentras la paz verdadera. Just to give you another illustration. Os voy a poner otra breve ilustración. If a small child is carrying something dangerous like a knife, Si un niño pequeño lleva en su mano algo peligroso, por ejemplo un cuchillo, there are at least 2 ways you can get the knife away from the child. hay al menos 2 maneras de conseguir el cuchillo que lleva ese niño. One is you can just open up his fingers and grab the knife. Una de ellas es abrir su mano y quitarle el cuchillo. What will the child do then? ¿Pero qué hará entonces el niño? He's going to cry, he's going to be angry. Se va a enfadar mucho, se va a poner a llorar. What's another way you can get the knife away? ¿Cuál es otra manera de poder quitarle ese cuchillo de la mano? You offer him something better.
le ofreces algo mucho mejor. Here's some candy. Mira, aquí tienes un caramelo. Here's a safe toy. Mira, aquí tienes un juguetito. God does not just grab away your sin. Dios no solamente arranca el pecado de ti, He offers you something much better. sino que te ofrece algo mucho mejor. Growth in the Christian life is learning to find our satisfaction in the living waters of Christ. El crecimiento en la vida cristiana se encuentra cuando encontramos el agua fresca, el agua que sacia en Cristo Jesús. So, the first point is that change begins with the gospel. El primer punto, por tanto, es que el cambio empieza en el Evangelio. I also have some good news for you. Y tengo una buena noticia para vosotros. The second and the third points are shorter than the first point. El segundo y tercer punto son mucho más breves que el primero, But the first was the most important, porque el primero era el más importante, because that's the one many people skip. pero es el que mucha gente evade, se salta. Many Christians are trying to be sanctified merely by keeping the law without sufficient focus on the gospel. Muchos cristianos intentan cambiar en sus vidas solamente manteniendo normas, la ley, sin mirar al Evangelio. Every day we need to be reminding ourselves of who we are in Jesus Christ. Cada día necesitamos recordarnos a nosotros mismos quiénes somos en Cristo Jesús. Every day we need to be preaching the gospel to our own hearts. Cada día necesitamos predicarnos el Evangelio a nuestros propios corazones. Nothing will do more to promote holiness than that. Nada va a hacer más para promover la santidad que hacer eso. And if you're slipping into sin, the problem is not just that you need to change your habits, the problem is you need to change your heart and have a greater love for the gospel. Y si estás cayendo en el pecado, el problema no es que tienes que cambiar ciertos hábitos, es que necesitas cambiar tu corazón con el Evangelio. But the second point is that we also are responsible to exert effort towards change. El segundo punto es que nosotros, cada uno de nosotros, somos también responsables de esforzarnos en ese cambio. There are some people in America who are so excited about the first part of what I'm saying, they don't want to hear the second part. En Estados Unidos hay tanta gente emocionada por el primer punto que acabamos de tocar que no quiere saber nada sobre el segundo. There are people who are teaching that the only thing you should do is think about the gospel, Hay gente que enseña que lo único que tienes que hacer es pensar en el Evangelio and they get upset if you tell people to obey the commands of God. y que se enfadan si les dices que la gente debe guardar la ley de Dios. Now, that may not be a problem in Catalonia. Eso puede que no sea un problema aquí en Cataluña, It's been a big problem in America. es un gran problema en América. That there would be people just saying, just think about Jesus and you don't have to try. Y gente que dice, solamente piensa en Jesús y no tienes que hacer nada más. The Bible teaches that effort towards obedience is important. Pero la Biblia nos dice que el esfuerzo hacia la obediencia es importante. God has given us His law for at least 3 reasons. Dios nos ha dado su ley, al menos por 3 razones. And I'll mention the 3 uses of the law briefly. Y mencionaré esas 3 razones brevemente. One is God has given the law in the world to maintain order in the world. La primera es que Dios ha dado la ley en el mundo para mantener el orden en el mundo. That His righteousness is written on the hearts of all people, believers and unbelievers alike. Que su justicia está escrita en los corazones de las personas, creyentes o no And creyentes. so murder is wrong and stealing is wrong. Así que el asesinato está mal y el robar está mal. And that's how order is maintained in the world. Y así es como el orden se mantiene en el mundo. And that's called the first use of the law. Y ese es llamado el primer uso de la ley. Are you thankful for that use of God's law? ¿Estás contento de ese primer uso de la ley? I am. Yo lo estoy. I'm thankful that government maintains order. Estoy contento de que los gobiernos mantengan el orden. There's at least some consensus of what's right and what's wrong. En que haya más o menos un consenso sobre lo que es bueno y lo que es malo. But that law will not save anybody. Pero esa ley no salva a nadie. There's a second use of God's law. Hay un segundo uso de la ley de Dios. And that is the law is used by God to show us our need for the gospel. Y es que la ley de Dios es usada por Dios para mostrarnos nuestra necesidad del Evangelio. Last night I quoted from Galatians chapter 3 verse 24. Ayer noche hablaba de Gálatas 3:24, Paul says donde Pablo dice, the law was our guardian or our tutor until Christ came in order that we might be justified by faith. que la ley era nuestro tutor, nuestro mentor, para que seamos justificados por la gracia. God's law was never given as a means by which we could be saved by obedience.
La ley de Dios en ningún momento nos ha dado un camino para que podamos ser salvos por medio de la obediencia. The law was given that if we looked at ourselves honestly, we would realize we could never be saved by keeping the law. La ley de Dios nos ha sido dada para que si somos honestos a la luz de la ley de Dios nos demos cuenta de que nunca jamás podremos salvarnos cumpliendo la ley. For example, when Jesus met the rich young ruler, Por ejemplo, cuando Jesús se encuentra con el joven rico, the rich young ruler thought he had kept the law. el joven rico pensaba que él mantenía toda la ley, cumplía la ley. But Jesus, when he told him to sell all that he had and give it to the poor, exposed that he had broken the law in his heart. Pero cuando Jesús le dice, vende lo que tienes y dalo a los pobres, le hizo ver que en su corazón no estaba That he manteniendo la ley was covetous. porque tenía codicia. In Matthew 5, Jesus explains the spiritual meaning of the law. En el capítulo 5 de Mateo, Jesús explica el sentido espiritual de la ley. If you've ever been angry, you are a murderer and you deserve everlasting punishment, he says. Si alguna vez te has enojado contra alguien, en realidad eres un asesino y mereces el castigo de Dios. If you've ever had a lustful thought, you're an adulterer and you deserve to be punished for that. Si has tenido lujuria en tu corazón, eres realmente un adúltero y también mereces la condenación. So the law was not given to save. Entonces la ley no fue dada para que fuéramos salvos. The law was given as a teacher to show us that we need grace. La ley fue dada a nosotros como un maestro, como un ayo, para que veamos que necesitamos de la gracia de Dios. To show us we need salvation that only God can supply in Christ. Para que veamos que necesitamos una salvación que solamente Dios puede proveer. And this is something that happened the first time when you were converted. Esto es algo que sucede la primera vez, al principio, cuando vienes a Cristo. The law showed you that your works were not good enough. La ley te mostró, te enseñó que tus obras no eran suficientemente buenas. The law drove you to your knees to seek mercy from God. La ley de Dios te hizo caer de rodillas y buscar la misericordia de Dios. Are you thankful for that use of God's law? ¿Estás contento de ese uso de la ley de Dios? It's done a great work in us, hasn't it? Ha hecho una gran obra en nosotros, But ¿verdad? that work is not done. Pero esa obra no se ha acabado. Do you still sin? ¿Aún pecas? I do. Yo sí. Sometimes you say something, you say, I can't believe I said that. A veces dices algo y dices, ay, ¿cómo pude decir eso? Or a thought comes into your heart and you're ashamed. Pero un pensamiento viene a tu corazón y te avergüenzas de ello. The law is still our teacher that continually leads us to Christ. La ley aún es nuestro maestro que continuamente nos conduce a Cristo. And maybe sometimes you think, I'm doing pretty well, I'm a pretty good Christian. A veces pensarás, bueno, lo estoy haciendo bastante bien, creo que soy un buen cristiano. Then you fail. Y entonces caes. Your heart is broken. Tu corazón se rompe. What does the law say? ¿Y qué te dice la ley? Let me bring you back to Jesus. Deja que te lleve de nuevo You a still need Cristo. him. You still need him today as much as the day you were Aún le converted. necesitas, aún hoy le necesitas, tanto como le necesitabas entonces. And if we confess our sin, he is faithful and just to forgive Si us our sin confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para and perdonarnos cleanse toda us from all maldad unrighteousness. y limpiarnos de todo. Do you like that use of the law? ¿Te gusta ese tercer uso de la ley? It led you to salvation, Te llevó a salvación and it continues to lead you back to Christ when you fail. y continuamente te sigue llevando a Cristo cada vez que fallas. But there's a third use of God's law. Pero hay un tercer uso de la ley de Dios. God's law tells us how God wants us to live. La ley de Dios nos dice cómo quiere Dios que vivamos. Jesus says in John 14, if you love me, you will obey my commandments. Jesús dice en Juan 14, si me amáis, cumplid mis mandamientos. This morning in my Bible reading, I read Titus chapter 2, verse 14. Esta mañana leía en Tito 2, 14. It says, Christ gave himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for himself a people for his own possession who are zealous for good works. Titus 2:14. 2:14. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Jesus wants us to do good works. Jesús quiere que hagamos buenas obras. He wants us to abandon our old sin. Quiere que abandonemos nuestros viejos pecados. And that takes effort. Y eso supone esfuerzo. It's not always easy. No siempre es fácil. As believers, we want to please God. Y como creyentes queremos agradar a Dios. Even in Romans chapter 6, Aún en Romanos capítulo 6, after Paul has spent all that time explaining what God has done for us, he then makes the commands of what we should do in response.
Después de todo lo que Pablo ha explicado de lo que Dios ha hecho por nosotros, no nos dice lo que tenemos que hacer en respuesta. Christians need to hear again and again that we have died with Christ and been raised with Christ. Los cristianos necesitamos escuchar una y otra vez que hemos muerto al pecado y hemos sido resucitados en Cristo. But Paul also says Christians need to be told, don't present your body parts as instruments of unrighteousness. Pero también Pablo nos recuerda que los cristianos necesitamos oír que no debemos servir con nuestros miembros a la injusticia. Christians need to be warned to flee from lust. Que se nos recuerda que hemos de huir de la lujuria. And so this is the pattern in the New Testament. Este es el patrón que vemos en el Nuevo Testamento. Like I said, in Romans 1 to 11, there's what God has done for us, but then 12 to the end is what we should do in response. Como decía, en Romanos del 1 al 11 nos muestra lo que Dios ha hecho por nosotros, pero luego el resto de la carta de Romanos, que en respuesta qué es lo que hemos de hacer. James says that we should not just be hearers of the word, but doers of the word. Santiago dice que no solamente hemos de ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. And so the gospel is the foundation of our sanctification. Por tanto, el Evangelio es el fundamento de nuestra santificación. But as believers, we must also make efforts to know God's commands and do God's commands. Pero como creyentes tenemos que esforzarnos en conocer la ley de Dios y en poner por obra la ley de Dios In the power He gives us. y el poder que Él nos da. Let me give you another illustration. Dejad que ponga otra ilustración. Because the illustration is that the motive is the most important thing. The motive for obedience is the important thing. En la ilustración vemos que la motivación de nuestra obediencia es lo más importante. We do not obey in order to gain favor from God. No obedecemos para ganarnos el favor de Dios. We do not obey in order to earn righteousness. To earn righteousness. No obedecemos para nuestra propia justicia. We have already been made perfectly righteous because of Jesus Christ. Ya hemos sido hechos justos por la obra de Cristo Jesús. So then why should we obey? Entonces, ¿por qué deberíamos obedecer? Because we love Christ. Porque amamos a Cristo. We love because He first loved us. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Not to earn something, but out of love. No para ganar o conseguir algo, sino por amor. I'll give you an example. Os voy a poner un ejemplo. Do you celebrate Valentine's Day? ¿Celebráis San Valentín? Some, yeah, okay. Many years ago, several years ago, Hace unos años, Caroline, my wife, said to me, "This year you do not need to buy me anything on Valentine's Day." hace unos años mi esposa Caroline me dijo, este año, ¿sabes? Para San Valentín no necesitas comprarme nada. Now, from some women, that would not have been sincere. Para muchas mujeres eso sería una expresión poco sincera. It might have been like a test of the husband. Sería casi como una prueba, un examen a su marido. But as I thought about it, I realized that she really meant what she said. Pero mientras pensaba en ello, me di cuenta de que realmente quería decir lo que decía. I realized that if I did nothing for her at Valentine's Day, she would still treat me very well. Me di cuenta de que aunque no comprara nada para ella en San Valentín, igualmente me iba a tratar muy bien. She would still care for me as a loving wife. Aún cuidaría de mí como un esposo. I also realized that if I were to buy her candy or jewelry or flowers, I wouldn't gain anything. También me di cuenta de que si le llevaba bombones o flores o joyas, cualquier cosa, no iba a ganar nada yo. It wasn't like I would be earning points so I would get better treatment. No es que ganara puntos delante de ella para que me tratara mejor. I realized my wife loves me the same whether I give her the gift or I don't give her the gift. Me di cuenta de que mi esposa me amaba lo mismo, le llevara un regalo o no le llevara un regalo. What do you think I did? ¿Pero qué pensáis que hice? Oh, this is great. I can save money because she doesn't need this. I can still be treated well. ¿Pensáis que pensé, bueno, oh, qué bien, voy a ahorrarme un dinerito porque de todas maneras, como me va a querer igual, pues no compro nada? No, I said to my own heart, my wife loves me the way God loves me. Pensé en mi corazón, mi esposa me ama de la manera en que Dios me ama, By grace. por gracia. That my treating her better will not make her love me more. Si la trato bien, no voy a hacer que ella me ame más, My failures will not make her love me less. y mis fallos y mis errores no hacen que ella me ame menos. But then, what do I do with such a love?
Pero entonces, ¿qué hago con ese amor? I want to show love to her. Quiero mostrar amor Not, hacia ella. not trying to earn her favor, No para ganarme su favor, but to reciprocate such great love. sino un amor recíproco al amor que ella tiene por mí. That's an illustration of why we obey God. Esa es una ilustración de por qué obedecemos a Dios. Not that we gain points of merit that we're better than others. No que ganemos puntos de mérito para ser mejores que otros. We stand amazed that He loves us as we are. Estamos maravillados de que Él nos ame como somos. He's given us everything we need already in Christ. Ya nos ha dado todo lo que necesitamos en Cristo Jesús. If you know that love, you will want to love Him in return. Pero si conoces ese amor, quieres amar en respuesta. So, first, obedience and change are founded upon the gospel. En primer lugar, la obediencia y el cambio están fundamentados en el Evangelio. But second, as believers, we still need to exert effort towards obedience. Pero en segundo lugar, como cristianos, necesitamos aplicar ese esfuerzo en la obediencia a la ley de Dios. And then finally, change is ultimately a work of God in our hearts. Y el tercer y último punto, finalmente, el cambio es una obra de Dios en nuestros corazones. In our counseling ministry in San Diego, we get many people coming in for help. En nuestro ministerio de consejería bíblica, allá en San Diego, tenemos muchas personas que vienen buscando ayuda. In some cases, we see amazing transformation of their lives to the glory of God. En algunos casos vemos transformaciones maravillosas de sus vidas para la gloria de Dios. In some cases, we see no change at all. En otros casos no vemos ningún cambio. And in some cases, very slowly, maybe there's some change. ¿Cómo traduzco eso? Y en algunos casos lentamente parece haber algún cambio. What's the difference? ¿Cuál es la diferencia? I remember I had a couple come in just a couple of weeks ago, Recuerdo hace unas semanas una pareja, un matrimonio, and we only met maybe 3 times, and I was showing them how the gospel will transform their marriage. y tan solo nos vimos 3 veces, pero les enseñé cómo el Evangelio iba a transformar su matrimonio. They had been in serious conflict for 15 years. Durante 15 años habían tenido grandes conflictos. And they said the last 2 weeks have been like a honeymoon. Y dijeron algo así como, las últimas 2 semanas para nosotros han sido una luna de miel. Everything has changed. Todo ha cambiado. Then the next hour, another couple comes in. Al cabo de una hora, otra pareja entra. They're still fighting. Aún estaban discutiéndose. They don't even want to be in the same room with each other. No querían ni estar en la misma habitación el uno con el otro. I told them the same things I told the first couple. Y les había dicho las mismas cosas que había dicho a la pareja anterior. What's the difference? ¿Cuál es la diferencia? Now, on the human level, they've made choices. A un nivel humano podemos decir que ellos tomaron decisiones, But there's a divine level. pero hay un nivel divino. And actually, one part of this is sometimes people don't change because they're not yet really Christians. Una parte de esto es que muchas personas no cambian porque en realidad no son cristianos aún. And if you're not abiding in Christ, you can't bear fruit. Y si no estás morando en Cristo, no puedes esperar fruto en tu vida. But even real Christians grow at different rates at different times. Pero aún los verdaderos cristianos maduran o crecen a diferentes pasos. There's no counselor who's so skilled that he can change anyone. No hay un consejero que sea tan experto que pueda cambiar a todo el mundo. We set forth the truth, Nosotros anunciamos la verdad and then we wait for God to work. y esperamos que Dios obre. The Spirit work moves where He will. El Espíritu se mueve y obra donde Él quiere. And personal revival, just like corporate revival, is ultimately a work of God. El avivamiento personal, así como el avivamiento de una iglesia, al final es obra del Espíritu. In the longest chapter of the Bible, in Psalm 119, En el capítulo más largo de la Biblia, el Salmo 119, over and over again the psalmist pleads, "Revive me, O Lord, revive me according to your word." continuamente el salmista le pide al Señor, avívame, Señor, avívame en tu palabra. And that's what we need to plead. Y eso es lo que necesitamos suplicar. Lord, I cannot change myself. Señor, yo no puedo cambiarme a mí mismo. I need you desperately to change me. Te necesito a ti desesperadamente para que me cambies. I'll give a brief personal story. Voy a dar una breve historia personal. About 6 years ago,
I weighed in kilos 130. Hace unos 6 years ago, Something like 120, 130 kilos. hace unos 6 años yo pesaba unos entre 120 y 130 kilos. And a lot of my problem was I was dealing with stress and sadness over unbelieving children by eating food too much. Y parte de mi problema es que luchaba con la ansiedad en mi corazón porque mis hijos no eran creyentes y la resolvía comiendo demasiado. And I knew the right answer. Yo sabía las respuestas correctas. Eat less. Come menos, Exercise more. haz más ejercicio. Basic physics. Física. But I kept trying to change and I kept failing. Pero continuaba intentando cambiar y continuaba fracasando. And then about 6 years ago, Hace unos 6 años, by God's grace, por la gracia de Dios, suddenly I was able to eat less and then I started having motivation to exercise more. empecé a comer menos y sentí la motivación para empezar a hacer ejercicio. What changed? What happened? ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué pasó? You know what happens if you lose weight and people come up and they, oh, that's great what you did. ¿Te das cuenta cuando bajas de peso que la gente viene y te aplaude, y te anima? Muy bien, lo has conseguido. And that verse in Acts where they were praising the man who made the speech and the worms ate him, with the voice of a God, that came into my mind like, if I don't give glory to God, I'm going to die. Y entonces vino ese pasaje a mi mente en Hechos cuando están alabando a los apóstoles, ¿no? Y pensé, ay, si realmente no doy gloria a Dios en todo esto, voy a morir. God in His mercy gave me grace. Dios en su misericordia me dio gracia. I've had the same expression when struggling with depression and sadness. Tengo la misma expresión cuando luchamos con la tristeza, con la depresión, And just hanging on for a long time. y cuando estás luchando durante tiempo. And then God lifts me out of that. Y a él también el Señor le levantó. Now God uses means, Dios usa medios, the Word of God, la palabra de Dios, especially focusing on the gospel, especialmente centrándonos en el the Evangelio, fellowship of God's people, en la hermandad, la comunidad, la iglesia, prayer, all these things God uses. la oración. Todos esos son los medios que Dios usa. But ultimately, for the things in our lives we want to change, we need God to help us. Pero en el último lugar, para aquellas cosas que queremos cambiar en nuestras vidas, necesitamos que Dios nos asista. Just thinking about the gospel and trying will not change you. Solamente pensar en el Evangelio e ir intentándolo no te va a cambiar. You need God to work in your heart. Necesitas que Dios obre en tu corazón. So the gospel is the key to change. Entonces, el Evangelio es la llave para el cambio. To understand what it means to be united with Christ in His death and His resurrection, set free from slavery to sin. Entender qué significa ser muerto al pecado, resucitar en Cristo y estar unido a Cristo. And then God calls us to make effort towards obedience Y for entonces change. Dios nos llama a esforzarnos en la obediencia, caminando hacia ese cambio. But success is really God sovereignly working in very weak people. Pero el éxito en el cambio es realmente mérito de Dios, la obra de Dios en personas muy frágiles. And I'll close with another illustration. Y voy a terminar con otra ilustración. When Jesus was walking on the water and Peter was in the boat, Cuando Jesús caminaba sobre el mar y Pedro estaba en la barca, and Peter wants to come to Jesus. Pedro quería ir donde estaba Jesús. Is Peter able to walk on water? ¿Puede Pedro caminar sobre el agua? It's not in his ability, is it? No está en sus habilidades, ¿verdad? And the people I counsel, it's not in their ability to change. Para aquellas personas a las que aconsejo, no está entre sus habilidades el cambiar. I realize I'm sending them out saying, go home and walk on water. Me di cuenta que es como si les dijera, ves a casa y camina sobre el mar. Go love the husband who's hard to love. Ama a ese esposo que es tan difícil de amar. Turn away from your temptation to lust or to anger. Deja atrás tus tentaciones respecto a la lujuria o la ira. Don't give in to substance abuse. No abuses de ciertas sustancias. We don't have the power to do that. Pero ¿de dónde sacan el poder How para hacer eso? was Peter able to walk on water? ¿Cómo pudo Pedro caminar sobre el agua? His eyes were on Christ. Porque sus ojos estaban en Cristo. And when his eyes were on Christ, he was able to do what
were not in his own capabilities. Y porque sus ojos estaban sobre Cristo, fue capaz de hacer lo que no podía hacer por sus propias fuerzas. And so for us, when our eyes are on Christ, he empowers us to do what is impossible for us. Del mismo modo, cuando nuestros ojos están en Cristo, sobre Cristo, recibimos el poder para hacer aquello que por nosotros no podemos hacer. But we also are responsible to take action. Pero nosotros también somos responsables de tomar acción. Peter was sitting in the boat. Pedro estaba sentado dentro del bote. Jesus invited him to come. Jesús le invitó a venir. Jesus did not levitate Peter out of the boat over the water. Jesús no hizo que Pedro levitara de encima del bote y viniera flotando hasta donde estaba Jesús. Imagine how Peter felt as he had to lift his leg out over the side of the boat and put his foot down on the water. Imagínate esa escena de Pedro poniéndose de pie en el bote y sacando una pierna fuera del bote para pisar sobre el agua. He had to obey what Jesus said. Tuvo que obedecer lo que Jesús le había dicho. In the power that Jesus gave him, he was able to walk on Y en water. el poder que Jesús le dio, fue capaz de caminar sobre el agua. As a Christian, Jesus wants you to change. Como cristiano, Jesús quiere que cambies. He wants you to be sanctified. Quiere que crezcas en santidad. He gave his gospel not just to justify you, but to make you holy. Te dio el Evangelio no solo para justificarte, sino también para hacerte santo. He gave his law to show you how to please him. Te dio su ley para mostrarte cómo agradarle a Él. And by his Spirit, he will empower you to do what is impossible. Y por su Espíritu te va a dar el poder para hacer aquello que para ti es imposible. Amén.